El podcast de APA. Dirige y presenta Aurora Martínez. Bienvenidos al podcast de APA, el espacio en las ondas de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Soy Aurora Martínez y hoy tenemos el placer de conversar con nuestra socia directora de producción y vocal de la Junta Directiva de APA, Elisa Sirvent. Elisa cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años, ha sido directora de producción de largometrajes y series, además tiene experiencia en coproducciones. En 2023 ganó el premio Gaudí a Mejor Dirección de Producción por su trabajo Alcarràs, de Carla Simón, película por la que también fue nominada a los premios Goya a Mejor Dirección de Producción. Dentro de su trayectoria cinematográfica, Elisa ha sido directora de producción de películas como La desconocida, de Gaby Báñez, Romería, de Carla Simón, La Furgo, de Eloy Calvo, Yo no soy esa, de María Ripoll, La contadora de películas, de Lon Scharling, Elf en Catals, de Elena Trappen, y series para plataformas internacionales como Foodie Love, Ídolo, Recuerdos de la Alhambra, entre otras producciones. Bienvenida, Elisa. Hola, Aurora, gracias por invitarme. Qué alegría tenerte aquí. Además, en el tercer bloque contaremos con el despacho de abogados Aransay Vidaurre, patrocinador de APA, y será un interesante episodio. Después de una breve pausa, volvemos con Elisa. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es en Hazte Socio. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. ¿Eres estudiante y quieres dedicarte al cine, a la publicidad o al mundo de las series de ficción? Pues ahora ya puedes formar parte de APA. Hemos creado para ti APA Junior. Infórmate en nuestra web. Bueno, pues gracias por acompañarnos, Elisa. Llevas más de 20 años en la industria. ¿Podrías contarnos cómo fueron tus primeros pasos en este sector? ¿Hubo algún proyecto o alguna persona en tus inicios que te convenció de decir, esto es lo mío y quiero ser directora de producción? Pues mira, yo es que ya empecé la carrera de audiovisuales en la Universidad Autónoma de Barcelona precisamente porque quería hacer producción de cine ya, directamente. Me gustaba mucho el cine. ¿Tienes familia? No, lo que pasa es que, bueno, viví en un pueblo pequeño de Cataluña y el cine para mí era un escape, me encantan los relatos y me imaginaba organizando equipos de rodaje y acompañando a directores, a guionistas. Bueno, quería contar historias, pero desde este lado, de la parte de gestión. Siempre me llamó la atención. Y entonces empecé la carrera que ya lo tenía claro. Lo que pasa es que no conocía a nadie y cuando salí de la facultad, pues tardé como 2 años a conocer a alguien que me diera la oportunidad, que además fue Josep Amorós, pero me costó 2 años y me costó mucho trabajo entrar, pero lo tenía clarísimo. Luego ha habido gente que sí que me ha enseñado qué tipo de dirección de producción quería hacer. Cada maestrillo tiene su librillo y en este sector se Totalmente, aplica como nadie. totalmente. Y ahí sí que tomas nota de lo que te gusta de los directores de producción que vas conociendo. Pues de Josep, luego tuve de directora de producción muchísimos años a Teresa Jefael en Filmax y a Reyes Matabuena. Entonces, de ellos sí que te confirman que te gusta el trabajo, que te gusta cómo lo hacen y aprendes muchísimo a su lado. Cuando dices diferentes formas de trabajar o diferentes formas de ser, entre comillas, de los directores de producción, si me quieres nombrar, me nombras, aunque ya las has nombrado, ¿a qué te refieres? ¿En qué detalles destacarías tú tu forma de ser respecto a lo que has vivido? Es que yo siempre digo que, o sea, la dirección de producción es un oficio y hay unos protocolos que tienes que hacer y unas responsabilidades que tienes que cumplir, pero yo siempre creo y me gusta que cada director de producción aporta su personalidad o su forma de trabajar, su creatividad personal también. Entonces, cada director de producción es diferente, no hay un estándar. Yo nos veo a todos diferentes, muy complementarios, que además es necesario para hacer según qué trabajos. Y por eso yo, que estuve muchos años, bueno, hice auxiliar, ayudante, coordinación, yo tardé mucho en saltar a dirección de producción
Siempre he creído y creo firmemente que es un trabajo donde la experiencia y el conocer no solamente el trabajo de producción, sino el del resto de departamentos es como el 70% de nuestro trabajo. Y yo siempre quise aprender mucho, bueno, me quería sentir segura el día que hiciera el paso. Y entonces en este aprendizaje o en este transitar por diferentes cargos, absorbes lo que te gusta de cada director de producción, ¿no? De cada persona. Es que todos los jefes que he tenido me han enseñado algo. Incluso con los que no puedo estar de acuerdo en cómo trabajan, no me gusta. Ahí también conformas tu propia personalidad como director de producción, ¿no? Desarrollando el cargo también vas puliendo tu manera de trabajar, ¿no? ¿Y cómo te defines tú como directora de producción? O sea, Bueno, a mí me gusta pensar, o con lo que yo disfruto trabajando, me gusta mucho la parte creativa, es decir, me gusta mucho imaginar cómo rodar lo que un productor y un director o una directora tienen en mente, ¿sabes? Cómo hacerlo realidad. Yo creo que es una de las cosas con las que más disfruto conformando equipos, ¿no? Que den el carácter a la película. A mí eso me gusta mucho. Me gusta mucho conocer diferentes localizaciones, lugares donde no hubiese ido nunca si no fuera a rodar, gentes que no hubiese conocido si no me dedicara a esto. Me gusta mucho la gestión del equipo humano, pero a todos los niveles, ¿eh? De técnicos, actores, pero también de localizaciones, ¿también te gusta proveedores. negociar todo? Tanto al Negociar es lo que equipo menos me como los gusta. Pues actores, como los proveedores, localizaciones. la parte de negociar me cuesta, la verdad es que sí, porque bueno, no me gustan mucho los conflictos. Yo diría que no soy una directora de... esto es así porque lo digo yo, me gusta mucho el diálogo, pero también a veces lo malo que tiene esta parte es que a veces pierdo mucho el tiempo hablando y Claro. intentando entender a los demás. O sea, lo que estoy aprendiendo siendo directora de producción es a gestionar esa implicación Eres personal más que de tienes, escucha activa. pero la parte de gestión de presupuesto es la más complicada, ¿no? Decir que no muchas veces, cosas que crees que mejorarían la producción, pero que tienes que priorizar. Entonces es la parte más dura para mí, de renuncia, digamos. Claro Mm. que sí. Para quienes nos escuchan, que también son estudiantes, ¿cómo es el día a día de Elisa como directora de producción en la preproducción, en un rodaje y en postproducción? En las tres fases. Pues bueno, son bien distintas y a la vez no. O sea, la parte de preparación siempre empieza suave, lo nuestro es como una montaña rusa, ¿no? Empieza suave, imaginando, es cuando haces el trabajo con los jefes de equipo y te imaginas esto. Mi día a día es invertir, te iba a decir que invierto menos cuando empiezo a preparar, pero en realidad el cerebro, cuando empiezas un proyecto, el cerebro ya arranca y ya estás 24/7 pensando en el proyecto. Sí que es verdad que en preparación a mí me gusta mucho la primera parte, que es cuando diseñas, cuando imaginas, y después cuando ya incorporas al equipo, que cada semana, porque las incorporaciones son semanales, cuando vas incorporando ya a más equipo y se va acercando al rodaje, el nivel de trabajo es más exigente, son más horas y los nervios también van subiendo. Entonces Claro, el estrés sube en el rodaje, lógicamente. El tiempo es oro. me gusta estar presente en rodaje, aunque tenemos siempre trabajo en oficina. Y bueno, es más loco a nivel físico, o sea, haces más noches, bueno, es más variable y en cierre, si la película ha ido bien o la producción ha ido bien, el cierre a mí me gusta mucho porque es como ordenar o poner en orden todo lo que se ha realizado para dar paso a la postproducción, porque lo que también es muy importante, yo creo, para un director de producción es respetar lo que tenemos previsto gastar en postproducción y pasar a la productora el mínimo trabajo posible de tu parte, ¿sabes? Que lo tengan Claro. todo lo más fácil posible. Yo he trabajado muchos años en una oficina y entonces agradezco mucho o agradecía mucho cuando una producción estaba bien cerrada. Entonces el cierre es muy importante y es verdad que el ritmo es mucho más relajado. Y vas bajando revoluciones hasta que te quedas ya a fin de trabajo y empiezas vacaciones. Qué buena. Elisa, echando un ojo a tu trayectoria, sorprende muchísimo tu versatilidad. Has pasado de cine independiente a los de género e incluso a series internacionales como la coreana Recuerdos de la Mm, Alhambra. ¿Cómo sí. gestionas ese cambio de chip para saltar de una película a serie o viceversa? ¿Podrías contarnos alguna anécdota, quizás con la serie coreana, y también cómo fue trabajar con Sí, Koiset en la serie Foodie Love? yo he tenido mucha suerte porque me han llevado a sitios muy distintos y al final a mí me gusta muchísimo. O sea, yo lo que quería también cuando me planteé ser directora de producción no era hacer un determinado tipo de cine, sino que a mí me gusta el relato en general y me gusta escuchar lo que quiere contar quien lo ha planificado y he tenido suerte porque puedo hacer cantidad de producciones muy diferentes. En todas empiezo como de cero en muchos aspectos, pero también aprendo muchísimo.
Y curiosamente aplico cosas aprendidas en una serie como Foodie Love a una pequeña producción como Els Encantats. O sea, ¿sabes? Que los aprendizajes van nutriendo y todas las producciones que haga. Lo más alejado de mí fue esa producción coreana, ese service con coreanos, pero por una cuestión cultural. Lo que pasa es que yo el año anterior había hecho en MediaPro, que trabajé una época ahí en marketing, haciendo de producer, había hecho un documental con chinos. O sea, con los chinos que fue un shock total. Ahí aprendí, bueno, cuando me acerqué al mundo coreano, aprendí a escuchar primero. Porque yo, por ejemplo, con los chinos, una reunión, la primera que tuvimos, que fue muy divertido, la tuvimos con traductora, porque claro, tampoco hablaban inglés. Entonces yo les Porque presenté mi tampoco hablaban inglés. No, ¡Horror! no, y los técnicos coreanos tampoco. Hablaban los productores. En la primera reunión con los chinos, yo les presenté mi calendario de preparación Claro. y teníamos la traductora de chino. Entonces yo le puse encima de la mesa para explicárselo y su primera pregunta fue por qué había 2 días en blanco, que eran el sábado y el domingo. Anda, Claro, que ni me había planteado, porque resulta que en China producen los 7 días de la semana, o por aquel trabajan entonces todos los días. por aquel entonces trabajaban todos los días. Entonces, claro, yo les planteé mi calendario de lunes a viernes y la primera pregunta que me hizo la traductora fue, me preguntan por qué hay 2 días libres, por qué hay 2 días sin nada. Y pensé, claro. Entonces la primera pregunta que le hice es, ¿cómo trabajan ellos? Y me lo explicó. Entonces yo le expliqué, bueno, es que aquí trabajamos de lunes a viernes, hay un descanso semanal, bla, bla, bla. Entonces eso lo aprendí con el documental con chinos. Cuando entré en la serie coreana, ya lo abordas de otra manera. La primera reunión es explicar cómo se trabaja aquí. No presentas tu plan de buenas a primeras. Claro, claro. Entonces, bueno, tanto con uno como con otros, tengo que decir que respetaron nuestros descansos y nuestras formas de trabajar. Pero la serie con los coreanos, para mí fue un gran aprendizaje a todos los Bueno, niveles. para Además, ellos fue maravilloso, ¿no? Venirse a España, grabar y encima con descansos que no están acostumbrados, sería maravilloso para ellos, ¿no? bueno, para los técnicos más o menos sí, aunque no estaban acostumbrados. Me explicaban que ellos rodaban en un plató y dormían en el plató en literas, o sea, sí. Pero los jefes, los productores coreanos no lo entendían. Lo que sí que nos pidieron fue dejarlos en una casa que era un decorado, un fin de semana trabajando a la coreana. Se ¿Por quedaron qué? solo ellos porque los productores necesitaban trabajar una semana normal para ellos, o sea, de lunes a domingo. Para no Entonces, decaer el ritmo o algo así. bueno, ¿Qué para horario? rodar más, Por cierto, ¿qué evidentemente. horario hacen de diario? Porque a lo mejor 8 horas tampoco es. No, no, ellos trabajan sin descanso, o sea, es brutal. doce Es muy horas distinto. diarias de lunes a domingo. En Corea se van turnando, ¿eh? Ahora mismo No no te te sé acuerdas. decir el número de horas, no me acuerdo, pero nosotros hicimos un horario normal, estándar, no serían 8, serían entre 9 o 10. En este sentido, fueron muy respetuosos los productores que en realidad venían aquí a rodar y supongo que veían o sentían que ese tiempo que no rodaban lo perdían, porque movilizamos a 65 técnicos coreanos. O sea, fuimos con Wow. 65 técnicos por España, fuimos a Granada, fuimos a Girona, rodamos en Barcelona. Y lo que más recuerdo con cariño de esa serie es que tanto el ayudante de dirección como yo acabamos conectando con el director. El director era un director coreano de ficción, lo trajeron unos productores que eran productores de publicidad y no hablaba inglés ni nada y no nos dejaban hablar con él directamente. Teníamos que hablar con los ¿Por, productores por, coreanos. por qué esa intermediación? Porque yo creo que era una mezcla entre gente de publicidad y de ficción. Como Técnicos cuando eran de tú no hablas con ficción. el cliente ni de coña, ni los mires a Sí, los ojos como a Tom Cruise. sí. Lo bonito de la experiencia es que, bueno, a medida que íbamos reuniéndonos, localizando, nos mirábamos y nos entendíamos con el director. Ah, que de la química que ya ¿Sabes? surgió, ¿no? Sí, y en rodaje también, y eso fue bonito. Y al final, en rodaje ya llegamos que ya hablábamos con él directamente, o sea. Pero en preparación fue bonito porque hubo una conexión allí entre un director de ficción que venía de Corea y un equipo de ficción español que, bueno, que había muchas cosas en común, a pesar de que culturalmente somos muy distintos, ¿no? ¿Y os salía de forma natural el inglés aunque tuvierais traductores en rodaje? Bueno, yo lo chapurreo el inglés, tampoco te creas. Y también es esto de como hacen en China y en Japón, de que te hacen el gesto Sí, y son muy educados y son muy respetuosos con las jerarquías, que es algo que aquí estamos perdiendo. O sea, por ejemplo, el equipo coreano dormía en habitaciones compartidas, dobles, en hoteles. Entonces, si un auxiliar de cámara dormía con el ayudante de cámara, el auxiliar de cámara no podía entrar en la habitación hasta que no entrara el ayudante de cámara, por una cuestión de respeto, de jerarquía. Cosas de este tipo que desde aquí se ven como muy, claro, marcianas. muy marcianas. Sí. Había mucho respeto y mucha jerarquía por los cargos, sí, sí. ¿Y el resultado final se fueron satisfechos?
Sí, se fueron contentos. Es que yo creo que aquí trabajamos muy bien, ¿eh? Quiero decirte, también hablé con el producer del service español, que trabaja o acostumbra a trabajar con coreanos. Aquí en este país, porque me decía él y yo me lo creo, recibimos muy bien a las producciones que vienen de fuera y trabajamos muy bien, ¿sabes? Que el nivel, yo creo, técnico y artístico de este país es alto y yo Qué creo que se lo orgullo. agradecen. Y bueno, yo estoy convencida que sí, Qué bueno. que hacemos Oye, grandes cosas. Isabel Coixet, ¿cómo es trabajar con ella? ¿Cómo fue la serie de Foodie Love? Pues muy bien, trabajar con Isabel fue un regalo y con esta serie más. O sea, eran unos capítulos donde ella escribía, producía y dirigía. Entonces, para mí fue un máster de Isabel Cochet. Estaba todos los elementos de su cine que yo había visto cuando era joven. O sea, y verla operar la cámara, trabajar con los actores. La verdad es que un gustazo. Te hace partícipe de todo el proceso, te descubre mil cosas de gastronomía además, como bonus extra. ¿Es sibarita con la comida? Muchísimo. Bueno, si Varita le gusta, diría el buen vivir. Le gustan, pues es que igual unas anchoas, ¿eh? O un helado, que esté rico, ¿sabes? Que se pueda disfrutar. Y luego el trato que tiene con actores y cómo trabaja con ellos. Está interesada en que se parece mucho a lo que me gusta a mí, ¿eh? En qué historia quiere contar y da mucha importancia al trabajo de la interpretación, o sea, de los personajes. Y a mí Qué eso bueno. me gusta mucho. Además, como producción, digamos, me lo ponía bastante fácil, ¿eh? Quiero decir, ¿Sí? también, sí, o sea, si ella ve que una localización te complica la vida, va a salir muy caro, la cambia, ¿eh? Pero te lo dice ella, ¿eh? Te hace saber lo que es importante, pero si una localización no acaba de cerrar o está alargando la negociación, está haciendo perder el tiempo, la cambiamos por otra, ¿eh? Porque encuentra el lugar interesante y porque tiene a los actores ahí dentro con el diálogo, ¿sabes? Claro. Entonces, aprendí muchísimo con ella, la verdad, y disfruté mucho también de verla. Qué maravilla. Por otro lado, con Alcarrás viviste otra historia, ¿no? Ganaste el premio Gaudí por este largometraje, porque trabajar con Sí, actores no profesionales debió ser más que un reto, imagino, ¿no? Y de sí. hecho, esta peculiaridad de la filmografía de Carla Simón, trabajar con actores noveles, pues debe ser todo un reto, como decía, ¿no? Volviste a trabajar con ella en Romería. Alcaraz fue otro regalo de la vida. Ahora que lo pienso y hablo contigo, tengo mucha suerte. Y además creo que Isabel pasó mi teléfono a A Carla Carla. y me mandó un WhatsApp. Recuerdo que me dijo, he pasado tu contacto para una historia muy bonita que tienes que hacer. La tienes que hacer sí o sí. Y le di el guión de Alcarrás y bueno, me tocó mucho. Yo tengo familia de Lleida y que eran agricultores. Y cuando tuve la primera reunión con Carla y me explicó lo que quería hacer, cuando te gusta tu trabajo, era un reto total. O sea, no tenía ni idea de cómo se iba a hacer, ¿sabes? Y eso me encanta. Y el proceso de casting, que fue alucinante. Pero Descubrir claro, cómo tendréis Mireia que hacer mil Juárez. pruebas. Si son todos actores noveles, no es cuestión de fulano y No, negociarlo. bueno, yo creía haber entendido el proceso de casting hasta que un día, porque estaba Mireia Juárez con su ayudante, con Carla Bisart en Lleida, y un día las fui a ver. Y entonces me encontré en la puerta con uno de los actores que era finalista, que iba a hacer el personaje de Roger, del chaval joven. Y estaba hablando con la de casting y estaban sus padres. Y lo oí hablar un rato, y entonces entré dentro y estaba Carla. Y le dije, ostras, he visto fuera al ver, que era uno de los finalistas. Dios, que es igual que el personaje. Y me miró Carla riendo y me dice, ¿pero qué te crees que estamos haciendo? Claro, lo que busca Carla es gente que ya lo tenga, digamos. Tanto el físico como el Bueno, registro. el físico no es tan importante, pero que sea en el personaje. O sea, estábamos buscando gente que llevara tractor, que trabajara allí en la tierra, que tuviera esa energía del personaje. Y yo realmente cuando lo vi, cuando lo oí, digo, ostras, es que es él. Entonces, fue muy divertido en Alcarrás porque yo, cuando ya hicimos el casting final, lo seleccionamos por fin, yo me iba a Lleida para cerrar a cada uno de ellos, porque ellos no sabían nada, ni que era un rodaje, ni que era un plan, ni qué iban a hacer, no habían leído el guión. Entonces yo me iba a conocerlos de uno en uno, con toda la familia, a veces con su mujer, con toda la familia. Entonces yo cuando iba a hablar con ellos y hablaba con ellos, o sea, estaba viendo el personaje de la película. Cerré Ay, qué Alquimet, bueno. fue a comer con su mujer y es que me reía por dentro porque digo, hostia, es que es él. Entonces luego lo que tenéis que conseguir ensayando es que entiendan la dinámica, crear su historia, el background del personaje, porque lo que hace Carla en ensayos es darles todo su historial y ensayar historias previas a la película y lo vas moldeando y le vas, bueno, se van haciendo con el equipo y todo esto, pero el primer encuentro con ellos
yo qué sé, con el abuelo, ¿no? Pues fui a ver al abuelo a la casa y estaba toda la familia. Estaban sus hijos, sus nietos, me habían preparado la mesita con el café, estuve allí con ellos 2, 3 horas, hablando con Maravilla. ellos. Oye, no es por nada, Y pero no te conozco, ¿eh? Sabes que no nos sí, conocemos, pero por lo que estamos hablando, tú tienes unas inquietudes, intuyo que tienes unas inquietudes creativas bastante elevadas. ¿Escribes o quieres dirigir? no, no dirigir ni no. No, yo escribo en mi tiempo libre para mí, pero no porque quiera, yo no me quiero dedicar a dirigir ni a escribir guiones para nada. No sé, es otro oficio, ¿sabes? Sí que reivindico un poco que ser creativo en producción es normal, ¿sabes? No es raro. Es decir, que te guste imaginar o que entiendas, que te imagines la película. Es que Sí, 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 sí. tienes que imaginarte qué quiere el director en el plano. Entonces, yo creo que es Está. importante. Os dejamos con unos tips de Julián Altuna y retomamos la conversación con Elisa. Tips de rodaje de Julián Altuna, socio de APA y director de producción con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual. Tip número 19. Empieza por ser puntual. Hoy vamos con algo que en España nos cuesta especialmente, la puntualidad. Sí, ya sé. Todos conocemos eso de los 10 minutos de cortesía o lo bueno se hace esperar. En la vida social, quizás, pero en un rodaje, cada minuto que se pierde es dinero que se esfuma y calidad que se resiente. Julián lo vivió en primera persona. Al final de un rodaje, una actriz le dijo algo que no olvidará. Julián, dentro de un año, la gente estará en el cine juzgando mi actuación. No sabrán que ese día llegamos tarde. Solo verán lo que quedó filmado. Un recordatorio brutal de lo que está en juego. Y es que el retraso de una sola persona, un conductor, un auxiliar, puede terminar en horas extras para todo el equipo, costes extra de material, de localización, un efecto dominó que nadie quiere. ¿Qué puedes hacer? Llega siempre al set con 15 minutos de antelación. Estudia el lugar de rodaje y la ruta la noche anterior. Prepara tus materiales y vestuario antes de dormir. Ponte varias alarmas y oblígate a levantarte para apagarlas. Y si prevés cualquier retraso, avisa al equipo cuanto antes. La puntualidad no es solo educación. En el audiovisual es profesionalidad pura y dura. Si te ha gustado este consejo, compártelo. Ayuda a Julián Altuna a profesionalizar y dignificar la producción audiovisual. Sigue su perfil en LinkedIn y desde APA aconsejamos siempre hacer #buena producción. En cuanto a la sostenibilidad en los proyectos, cambiamos un poco de tercio. ¿Cómo Mm. se gestiona desde la dirección de producción el impacto ambiental sin comprometer los tiempos ni el presupuesto? Una pregunta un poco difícil, pero yo me he ido acostumbrando poco a poco. Estoy convencida de que es lo que hay que hacer, pero al principio es verdad que me costó por un tema de presupuesto, básicamente. Porque las soluciones que me ofrecían siempre afectaban al presupuesto y tú como estás siempre preocupado por lo que el presupuesto puede asumir para hacer la película, me costó un poco. Pero a medida de conocer a gente, profesionales de la sostenibilidad que se han incorporado a tu equipo, que te enseñan cosas, que aprendes que no hay tanto impacto presupuestario y sí mucho de cara al entorno o a nuestro futuro, ¿no? Inmediato, que hay cosas que se pueden hacer que son sencillas. Lo hemos incorporado como parte del equipo de producción y de las dinámicas de oficina, de rodaje Todo el tema de prevención de riesgos, lógicamente. también. Pues sí, forma parte también de lo que te decía del aprendizaje de dirección de producción, pero al final es que los residuos que generamos en un rodaje o en una producción son una barbaridad y no es difícil, creo, ponerle un poco de sentido común y hacer responsable a todo el equipo, que al final yo creo que es lo que tiene que hacer, que todo el equipo entero se sienta responsable, ¿sabes? No Eso. solo producción. Sí, para que la huella en el impacto medioambiental sea la menor posible. Y luego cada uno se vaya del rodaje con ese chip puesto, ¿sabes? Para otra producción o para cuando va de vacaciones o para cuando va a la playa, ¿sabes? Que ya esté interiorizado absolutamente todo. Absolutamente sí. La dirección de producción exige a veces estar pegada al teléfono casi las 24 horas del día durante los meses de rodaje o viajando constantemente y hasta con horarios bastante complicados, sobre todo cuando hay noches. ¿Cómo logras gestionar tu vida personal y poner límites para que esta profesión que es tan alucinante no termine devorando tu salud o tu tiempo libre o tu calidad de vida? Pues es una pregunta muy complicada porque yo creo que esta profesión me está devorando la salud y mi calidad de vida, por supuesto. Es decir, sí que aprendes con los años a poner límites
Por ejemplo, para mí es muy importante el descanso durante la semana. O sea, yo no soy una persona que pueda trabajar 7 días la semana. No tengo esa capacidad. Yo necesito descansar y eso quiere decir que sábado y domingo es rarísimo verme trabajar. Sí que lo he hecho y luego lo resiento, ¿eh? O sea, lo noto. Yo y todo el equipo. O sea, la semana siguiente soy la mitad de soportable. Pero vas aprendiendo trucos, ¿no? Entonces, pues sábado y domingo descanso. Es verdad que durante los días yo empiezo muy pronto y acabo muy tarde. Eso es algo que no sé regular. El ejercicio físico, por ejemplo, cuando trabajo, cuando preparo, ruedo, desaparece de mi vida y eso no puede ser. O sea, ahora en la última producción, por ejemplo, me propuse hacer yoga cada mañana. Entonces, lo he hecho y me ha funcionado muy bien. Pero es verdad que es una profesión muy exigente a nivel mental, pero también físico, y hay que tomárselo con cuidado. Y no es una profesión de 8 horas al día, que tiras el boli y te vas. Entonces, es muy difícil encontrar un equilibrio para sobrevivir. Y luego hay que tener muy claro que más importante que el trabajo es la vida personal. O sea, es verdad que yo creo que este trabajo no lo aguantas si no te sustenta una vida personal rica. Si yo tengo familia, sí, pero yo era una workaholic antes de tener hijos. Vivía para mi trabajo absolutamente, ¿no? Entonces estos me aterrizaron en el suelo de repente. Bueno, sí, entonces ahí dices, hostia, claro que tengo gente que depende de mí, es que me gusta mi vida, me gustan mis amigos, me gusta mi familia. Y hay que reforzar esa parte para poder aguantar la profesional, porque es mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que si tu vida solo depende de este trabajo, es muy fluctuante, es muy estresante, hay momentos que tienes mucho trabajo, otros que no tienes nada. Entonces, si tu vida personal es fuerte, em, es más fácil de disfrutar el trabajo Claro. después, ¿sabes? Pero bueno, ese es mi método, ¿eh? También te digo que yo soy una persona muy nerviosa, he sufrido ansiedad y entonces cada uno tiene que buscar su manera de llevar este oficio. La mía es hacer yoga, meditar y lo que te digo del tiempo libre, ¿sabes? Mira, el fin de semana es para mí sí o sí, pero cada uno, depende de cómo sea, pues tendrá que aprender a gestionar eso. Pero es una También profesión muy es difícil. cuestión de la edad, yo creo también. Cuando eres súper joven y demás, son ya Mm, directamente pues esas 20 horas diarias trabajando, pero cuando llegas a una determinada edad y se suman cosas de la vida, tener Sí, hijos, etcétera, ya se relativizan un poco más las cosas, ¿no? sí. Yo empecé cuando trabajábamos 11 horas al día de auxiliar y yo trabajaba los sábados por la mañana, ¿eh? Y no podías decir ni mu. Es más, estabas contento porque estabas rodando una Porque, película. claro, y Entonces, porque te habían dado la oportunidad, claro. sí, claro, yo aprendí así, sin quejarme del horario. Yo no hacía control horario, es que no hacíamos nadie. O sea, y acabamos rodaje, nos reuníamos y al día siguiente dormía 4 horas y al día siguiente volvía a rodar. Yo me he educado así en esta profesión. Entonces, Yo también. sí, ¿verdad? Pues eso pasaba. Entonces ya, lo que me gusta ahora de la generación joven es que nos está enseñando a priorizar nuestro tiempo libre y el descanso. Y está bien. Me costó un poco al principio, también te digo, pero creo que a la larga es sano para que la gente se pueda dedicar a esto y pueda vivir de esto toda la vida. O sea, no puedes estar toda la vida trabajando 11 horas al día. ¿O más? Sí. Mira, pues voy a sacar otro tema, porque por otro lado, la inteligencia artificial ya forma parte del sector. ¿En tu día a día estás empezando a implementar herramientas de IA para agilizar tareas, análisis de datos o para ahorrar tiempo en determinadas cosas? Pues mira, todavía no, porque otra de las cosas que echo de menos en esta profesión es tener tiempo para formarme, que me gusta mucho. Si tuvieras academia estaría apuntada ahí, que para un trabajo, ¿sabes? Esta semana tal, esta semana cual, porque yo creo que es importantísimo irse formando. Pero Sí, yo en producción creo es imprescindible estar todo el totalmente, rato aprendiendo. sí, sí. Estás aprendiendo cuando trabajas, pero me gusta formarme cuando no trabajo, ¿sabes? Ir a clase y... Sí, sí, pero deberé hacerlo porque, bueno, está ahí aquí. Y luego yo creo que puede agilizar muchas cosas de nuestro trabajo, ¿sabes? Calcular dietas, yo qué sé, cosas que puedes aplicar al presupuesto. Lo que me da miedo es, bueno, pues la pérdida de puestos de trabajo, lo de siempre, ¿eh? O procesos como, por ejemplo, un desglose de guión que a mí me gusta hacer porque cuando desglosas el guión, ¿Te estás enterando? conoces el guión. Si yo tengo un guión que evidentemente la IA me lo desglosa en 1 hora, ¿no? O media, ¿qué pierdo yo ahí, no? Para hacer el Claro, pierdes presupuesto. toda la interiorización de ese guión, todas las Claro, necesidades, te claro, enteras de si una secuencia es complicada o no es complicada, qué es lo que eso te es. crees que te va a pedir el director y luego cuando ya vas a la lectura de guión o si te has reunido con él directamente
te dice, oye, lo quiero ver de esta otra manera, con esta cantidad de planos, bla, 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 bla. Entonces, claro, las necesidades en sí, que la IA te puede sacar un montón de renglones, yo creo que es imprescindible también, sí, hacerse cada Mm. uno su propio desglose. Pero el mundo va hacia eso, hacia una forma de consumir más rápida y por lo tanto también una forma de producir más rápida. No sé si me explico. O sea, Hombre, yo lo veo bien em, en cosas de tareas repetitivas técnicas, en esas cosas que no aportan nada a la cabeza, pues que la haga mm, la IA. Pero en las cosas que son creativas o las cosas que tú necesitas aprender o que se te meta en estudiando o analizando, porque nosotros también tenemos un ordenador llamado cerebro que necesitamos analizar, estudiar, ver. Y lo que pasa es que los seres humanos necesitamos también emociones y también necesitamos vivir. experiencia. Sí, es eso, cuando tú desglosas lo que me decías, ¿no? Ostras, pues no pensaba que esta secuencia era tan complicada. O lees algún detalle y te sale la experiencia que tuviste en la producción aquella coreana que hiciste hace 1000 años, todo eso que no se pierda. Y por lo demás, hombre, es súper práctico si estás, bueno, preparando. Y el productor te pregunta, oye, ¿y si quito 2 días de rodaje, qué supone eso en el presupuesto, no? Pues a mí me encantaría muchas veces tener ese asistente que me lo dijera en 30 segundos, ¿no? Bueno, para eso la puedes entrenar, sinceramente. O sea, si tú tu Sí. presupuesto que lo tienes en el Movie Magic Budgeting le exportas como JSON, puedes con ella analizar diferentes escenarios, porque la IA lee muy bien los JSONs, que es un archivo de programación. Entonces, con ella sí que puedes simular determinados escenarios. Sácame de las partidas bla, 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 sácame cuánto costaría un día, cuánto ta, 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 pero tienes que entrenarla. O sea, ella te tiene que conocer a ti, que sí que es Ujú. cierto que te van conociendo. Yo estoy con todas porque en los másters que me estoy haciendo pues me obligan a estar un poco tanteándolas con todas. Y sí es cierto que yo, por ejemplo, noto que ChatGPT es súper pelota. Claude no, Claude es más trabajo, es más pin, 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 y pin, 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 sin mucha bromita. Y Gemini es un poco más dispersa. Como es tan multimodal, después de estar a lo mejor trabajando con ella 2 horas para intentar sacar un story o lo que fuera, al final se te va por las nubes. Me hizo mucha gracia en el curso de producción virtual que me hice con Radio Televisión Española, que me dijeron sacar un story para hacer un corto. Y estábamos viñeta a viñeta diseñando al niño con la madre que salía de un galáctico, no, es una chorrada para hacer con producción virtual. Y de repente me saca un niño en plan muñeco de estos del siglo XIX, XX. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Estás ¿Y cansada? este quién es? Dice, ay, Aurora, nada, venga, tenemos que ir a tomar un café. Y digo, "Oh". Es súper divertido algunas veces las chorradas que tienen cuando alucinan, ¿no? Pero bueno, Este trabajo me deja poco tiempo para formarme, por ejemplo, en algo que seguramente me ahorraría mucho trabajo. en el último máster, en el audiovisual, que tuve que sacar un videoclip, bueno, yo al final decidí hacerlo con parte real y con parte IA. Es curiosísimo porque en el trabajo yo iba documentando lo que iba haciendo para que se vieran pues, las diferentes herramientas que había estado haciendo. Y digo, me tiré casi 3 días con ChatGPT para hacer el guión técnico, hacer todos los prompts para sacarlo. Me desgasté un montón, no me valían sus storyboards ya directamente hechos en 2 minutos. Y entonces iba plano a plano, toma, a toma, directamente con él y me desgasté muchísimo. Cuando me fui a Magnific, tenía que volver otra vez a repetir, copiar, pegar lo que me había dado ChatGPT. Digo, hostia, qué tontería. Pero si no lo vives, si no lo haces, al final también lo que tiene producción es que optimizamos mucho las cosas cuando las hemos hecho muchas veces y al final dices, ¿para qué voy a gastar tiempo en algo que realmente ese otro algo lo podemos hacer en menos tiempo y más eficaz? Y este Sí, sí. pragmatismo que nos da producción, pues mira, a mí me sirve, incluso hasta ChatGPT me decía, hemos modificado el papel ya 3 veces, bonita, a ver, que pareces de producción. Digo, pues es que soy de producción. Por cierto, tú a tus estudiantes, o bueno, o a los estudiantes en general, porque imagino que tendrás también becarios en los rodajes, si tuvieras que darles algún consejo en esa primera entrada al mercado, ¿qué les dirías? Buah, es que yo creo que entrar es lo más difícil, ¿eh? Yo siempre les digo que si no les gusta producción, lo dejen. Lo hemos hablado muchas veces. Esto tiene Mejor que consejo. gustarte, tienes que llevarlo en la sangre porque si no es insoportable y además es muy desagradecido y tienes que hacerlo porque te gusta, no porque Sí. busques reconocimiento o porque la gente... No. Eso uno, y luego lo más difícil es entrar. Y siempre les digo, yo estuve 2 años hasta que pude entrar, hasta que conocí a Josep, y yo en cada trabajo que entraba decía que quería hacer producción de cine. O sea, yo trabajé en una agencia de publicidad, en televisión, me apuntaba a todas, ¿eh? En una compañía de teatro, Wow. hice de todo, pero en todos los sitios donde entraba siempre decía que era producción, que quería hacer producción de cine.
En muchas no me sirvió de nada y al final en la compañía de teatro, que hacía producción de teatro, y iba con ellos de bolos, pues mira, el director de la compañía estaba haciéndolo sin nombre con Amorós y se enteró de que buscaban un auxiliar de producción con coche. Entonces me llamó, porque le había dado tanto la tabarra que entonces, en mi época, claro, te hablo del 99, pues yo lo conseguía así. Al final sí, son contactos. Luego lo que siempre les digo, que yo creo que también es importante, es que cada trabajo se lo tomen en serio como si fuera un casting. O sea, cada trabajo cuando Totalmente. empiezas es un casting. Si lo haces bien, sigues. Si no tienes buena actitud, lo que sea, sigues. La primera oportunidad que te den, aprovecharla. Si yo no tenía coche, me preguntó Josep Amorós si tenía coche y le dije que sí. Me salí de la entrevista y llamé a mi madre para que me dejara el coche, ¿sabes? Pero no puedes empezar una entrevista diciendo que no tienes coche, pero los jueves trabajo. No, ya lo arreglarás, ¿sabes? Pues te dan la oportunidad, que son oro, es muy difícil entrar. Y luego tomarte el trabajo en serio y con responsabilidad. Está Y con eso claro. ya está. Tu último proyecto es un thriller, una miniserie que se titula Todo lo necesario, que es un thriller de 3 episodios inspirados en las negociaciones por la liberación de 3 cooperantes españoles secuestrados a manos de Alcueda en el 2009. Cuéntanos. Hemos rodado en Murcia, hemos rodado en Barcelona, con la productora Lastor Media. Y han dirigido Marcel Barrena y Fernando Trullols. Ay, Es una his- Marcel, Sí, y ha sido una experiencia dura, salvaje, se te pero nota en la cara lo de la donde he risa, aprendido aunque no lo muchísimo. Sí, veáis. ha sido muy fuerte. O sea, ha sido mucho trabajo, pero estoy contenta del resultado, del equipo, de los actores. Hemos tenido a David Verdaguer, Enrique Auqué, Marina Salas, Mónica López. Y hemos estado trabajando con Manuela Ocon de Ujú. Movistar. Ostras, ha sido una de las que recordaré tiempo y que me han nutrido fuerte. He aprendido ¿Sí? muchísimo también. Sí, ¿Qué has aprendido? No dejes es ahí que solamente la semillita. debería decirte cosas profesionales, ¿no? Pero en muchos casos aprendes más cosas personales que profesionales. Aquí he Bueno, aprendido lo que mucho a nivel quieras contar. personal. Profesionales, bueno, no estaba muy familiarizada con el mundo de especialistas, armas, vehículos de escena, por ejemplo, y secuencias de acción. No es algo que hubiese hecho. Y yo creo que he aprendido todas las modalidades de especialismos, o sea, luchas, tiros, ¿Con quién has ataques de... trabajado? Pues mira, de armero he tenido a Hugo, de Guns N' Films de Barcelona. Vehículos de escena hemos trabajado con Nadir, que también fue coordinador de vehículos de escena de Sirat, y he aprendido mucho de él. Y especialistas, ¿Especialistas? teníamos a Greg, de Madrid. Y bueno, ha sido un trabajo complicado, pero ya te digo, a nivel profesional, eso y trabajar con 2 directores a la vez diferentes también es algo que no había hecho. Las series mola mucho cuando hay diferentes directores. Yo sí he trabajado en series con diferentes directores. Me ha faltado reforzar el equipo de dirección en este sentido y de Claro, producción, quizá también, porque necesitas a alguien en oficina constantemente. O sea, he tenido un ayudante de totalmente. Sí, dirección, sí. mi ayudante de dirección ha estado en oficina y en rodaje, ¿sabes? Lo he hecho todo. Es como si hubiésemos hecho 2 películas a la vez, yo creo, Ya. también, porque eran dos, Murcia y Barcelona. Para mí ha sido más 2 películas que una serie, ¿no? Pero siempre hace falta reforzar el despacho, que es donde se piensan las cosas. Y para eso Y necesitas sobre tiempo. todo donde se estás, si tenéis turnos o tenéis noches, siempre tiene que haber alguien en casa, en la oficina. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces ahí me ha faltado reforzarme a mí y creo que el ayudante de dirección, que lo ha tenido muy complicado. Desde Ujú. aquí un saludo. Finalmente, ¿qué significa para ti ser parte de APA? Y por cierto, enhorabuena, estás en la Junta. Pues mira, gracias a mi trabajo participo poco, me gustaría participar más. Pues mira, yo me apunté a APA después de la pandemia, Ujú, porque mi pareja era director de producción ujú. también, pero ¿En me APA? sentí... Ha entrado este año, sí, Ay, sí, ha entrado cachis, este que año. si no nos ahorramos una cuota y él también. No, no, mi mamá me puso a mí como amigas. Pero bueno, yo después de la pandemia me sentí como muy sola, empezaron a salir los protocolos y me sentí como muy desconectada. Y Josep Amorós estaba en APA y pensé, esto, yo quiero formar parte de un grupo de compañeros, ¿sabes? Nos sentimos muy solos y a mí APA me ayuda a formar parte, ¿sabes? Sentirme parte de este colectivo, compartir, escuchar. El grupo de WhatsApp es una maravilla. O sea, la Sí, participación que hay, la generosidad sí. que hay entre los compañeros de compartir contactos o formas de hacer, ¿no? Es Sí, maravilloso. además es eso, que cada uno es especialista de una cosa, cuando no te ayuda uno, te ayuda el otro.
Entonces, a mí me gusta formar parte de APA porque me siento arropada. Si tengo dudas, porque ahora los directores de producción hacemos muchas cosas, siempre tienes a alguien que te puede asesorar, contestar. Entonces, para mí es indispensable ahora mismo. ¿Y ser parte de la Junta está siendo una experiencia para ti? ¿Te está Pues soy gustando? muy novata. Es este primer año. Sí, los compañeros me gustan, son muy buenos y trabajan mucho. Y me lo ponen muy fácil. Y con Bea y pues también. A ver si Estupendo. ahora que he acabado una producción, he estado rodando esta primavera como una loca, ahora espero tener más tiempo y poderme dedicar más a la Junta. Sí. Pues ha sido un auténtico placer charlar contigo, Elisa, sobre el día a día Igualmente. de una directora de producción, tus proyectos internacionales y sobre todo escucharte hablar de esta profesión con tanta pasión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el podcast de APA, compañera. Gracias a ti, compañera. Un abrazo. Y en el próximo bloque conversamos con uno de nuestros partners, el despacho de abogados de Aransay Vidaurre. No os lo perdáis. Claqueta IA, la conexión transatlántica de la inteligencia artificial audiovisual. Claqueta IA es un proyecto concebido por dos profesionales del mundo audiovisual con trayectorias tan distintas como complementarias. Elena Neira, docente investigadora en distribución, y Agustín Lasso, productor senior de desarrollo de contenidos de Disney, profesor. Elena desde Barcelona y Agustín desde Buenos Aires. Las separan miles de kilómetros, pero les une la fascinación por los algoritmos. Su misión es crear un espacio para pensar en conjunto acerca de la inteligencia artificial y su poder transformacional en el audiovisual, aportando una perspectiva latinoamericana y española con un análisis claro, accesible y que combina enfoques prácticos y teóricos. Os destaco el resumen de los artículos más importantes de Claqueta IA. Y antes de hacerlo, recordatorio importante. El 2 de agosto, la inteligencia artificial generativa entra en el guión legal de la producción audiovisual. A partir del 2 de agosto de 2026 es de aplicación el artículo 50 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la obligación de etiquetar los contenidos generados o manipulados con IA. No es un aviso único para todo. En informativos y contenido de actualidad, la norma exige un aviso visible al espectador. En ficción, cine y obra creativa, la ley permite algo más discreto. Basta con reflejarlo en los créditos, sin romper la narrativa. Y en música y bandas sonoras generadas con IA, esa misma mención puede ir en la ficha técnica. Y ojo, porque esto no es papel mojado. El propio reglamento, en su artículo 99, fija que el incumplimiento de estas obligaciones de transparencia puede acarrear multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial anual de la empresa, lo que sea mayor. Así que toca revisar los contratos con proveedores de IA y los procesos internos y flujos de trabajos de postproducción antes de que llegue agosto. Martin Scorsese ha roto el tabú en Hollywood al aliarse con Black Forest Labs para usar IA generativa en su preproducción. Scorsese la utiliza como una herramienta de traducción. Mediante iteraciones precisas, convierte sus ideas abstractas en imágenes concretas, como el diseño de un pueblo medieval o la caracterización exacta de un personaje, logrando comunicar su visión creativa al equipo con una fidelidad que antes era imposible. Esta tecnología permite ensayar digitalmente planos secuencia complejos, resolviendo problemas de puesta en escena antes de pisar el set y evitando errores costosos durante el rodaje. Para analizar las implicaciones reales de este cambio, Elena Neira me invitó a participar en su artículo sobre el tema. Como conversamos allí, aunque estas herramientas aceleran drásticamente procesos como el storyboard, son insuficientes para asumir la responsabilidad editorial y estratégica de una producción. El valor diferencial seguirá residiendo en la capacidad de seleccionar, interpretar y decidir en el criterio profesional. Además, si las herramientas de IA eliminan demasiadas tareas de entrada, podrían desaparecer los espacios donde se forma el talento. La reflexión final es clara. Si bien la IA optimiza procesos técnicos, no puede sustituir la transmisión de experiencia e intuición que define nuestro oficio. La apuesta de Scorsese debería verse como una invitación a decidir qué partes de nuestro trabajo queremos automatizar y cuáles constituyen el núcleo humano. La paradoja del video automatizado. YouTube ha endurecido sus políticas contra el contenido que no es auténtico para frenar la saturación de vídeos generados masivamente por IA, una ofensiva que culminó con la eliminación de 16 canales de gran escala a principios de 2026.
Al identificar la automatización a través de patrones, el algoritmo ha priorizado la presencia de un presentador humano como indicador clave de autenticidad, desplazando a aquellos creadores que basan su modelo en el formato faceless. Esta nueva realidad ha forzado una adaptación en la industria. Para mantener su viabilidad, muchos operadores de canales están incorporando rostros humanos, a menudo contratados, para cumplir con las expectativas del algoritmo. En un mercado donde la eficiencia productiva ya no es suficiente, la presencia humana ante la cámara se ha consolidado como una pieza esencial para garantizar la monetización y satisfacer la demanda de autenticidad en la plataforma. Hollywood versus Silicon Valley, el blockbuster de la próxima década. Estamos asistiendo a una transformación profunda. La lucha entre Hollywood y Silicon Valley ya no es solo producir las películas o series más exitosas, sino controlar el sistema operativo de toda la industria. Mientras los estudios tradicionales se centran en franquicias y talento autoral, las tecnológicas han dejado de competir por el contenido para enfocarse en ser la infraestructura indispensable. Ya sea a través de herramientas de IA, plataformas de distribución o ecosistemas de servicios, Silicon Valley busca que el cine, inevitablemente, dependa de su tecnología para existir. Casos como la cancelación de Artificial, una película sobre la crisis de OpenAI que se quedó sin distribuidor tras la alianza de Amazon con la propia OpenAI, o la inversión de Google DeepMind en A24, ilustran esta nueva dependencia. El peligro para Hollywood no es solo el éxito compartido, sino que al integrar estas herramientas en procesos críticos de producción y desarrollo, las tecnológicas terminan condicionando, de forma sutil pero constante, la naturaleza misma de las historias que vemos en pantalla. Pero, ¿la industria del cine está preparada para ceder su independencia creativa a quienes diseñan el tablero donde ahora estamos obligados a jugar? Noticias breves de la semana. Neymar Jr. ha firmado un acuerdo con Flare Flow para ceder su imagen a una franquicia de 16 microdramas creados con inteligencia artificial y lanzados al calor del Mundial de 2026. El proyecto combinará ficción, deporte y herramientas generativas en formato vertical para móviles, uno de los segmentos audiovisuales de mayor crecimiento en Asia. Lionsgate ha adquirido una participación en Runway, una de las compañías líderes en generación de vídeo con IA, ampliando así la alianza estratégica que ambas empresas iniciaron en 2024. Como parte del acuerdo, el estudio planea desarrollar series cortas generadas con IA a partir de algunas de sus franquicias más conocidas, además de explorar nuevas propiedades intelectuales creadas conjuntamente. Netflix ha anunciado que utilizará una recreación mediante inteligencia artificial de la voz del fallecido Gene Wilder para narrar Wonka's The Golden Ticket, su nuevo reality inspirado en el universo de Charlie y la fábrica de chocolate. La tecnología ha sido desarrollada en colaboración con Eleven Labs y cuenta con la aprobación del patrimonio del actor. Pues hasta aquí os extraemos las noticias de Claqueta IA, que consideramos son interesantes para todos los socios de APA. Soy Aurora Martínez y te recomiendo que todos los jueves sigas a Elena Neira y Agustín Lasso en claquetaia.substack.com. ¿Sabías que España ha generado casi 1.000 millones de euros gracias a rodajes internacionales en los últimos 5 años? Nuestro colaborador Profilm acaba de presentar su informe anual de inversión audiovisual internacional 2025, en el que analiza la actividad generada en España por las producciones extranjeras a través de sus empresas asociadas. Estos datos permiten determinar la aportación directa de estos proyectos en la economía, el empleo y la industria audiovisual española. Profilm alerta de la pérdida de competitividad de España para atraer rodajes internacionales, pese a generar casi 1.000 millones de inversión en 5 años. Los datos de 2025 marcan un descenso. 103,9 millones de euros el gasto directo de las producciones extranjeras en España por sus socios, siendo un 20% menos que el año anterior. ¿Qué reclama? Actualizar los incentivos fiscales en España, reforzar la seguridad jurídica y agilizar los plazos administrativos para no perder posición frente a otros países europeos. O corremos el riesgo de perder un sector que da empleo, talento y oportunidades a miles de profesionales del audiovisual. Si quieres conocer todos los detalles, busca el informe completo en profilm.es o en nuestra web en Informes Sectoriales. Desde APA queremos presentaros una gran novedad: APA Producciones. Una app móvil exclusiva para todo el sector audiovisual español. Técnicos profesionales, empresas proveedoras de servicio, Film Office, Film Commissions
y otras entidades vinculadas a la producción audiovisual. La app está disponible para iOS y Android de manera gratuita y se trata de una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esta app pretende ser una herramienta clave para mejorar y agilizar el trabajo a productoras y profesionales que vayan a realizar un rodaje en cualquier parte de España. La aplicación cuenta con una base de datos repleta de información de todos los sectores con acceso a los servicios que proporcionan empresas proveedoras al audiovisual, las Film Office y otras entidades vinculadas a la producción, para asistirles con los diferentes trámites necesarios para llevar a cabo. Además, la app incluye una base de datos de técnicos profesionales registrados, sean miembros de APA o no, facilitando así su contacto para su posible contratación. También permite que puedan contactar entre ellos y acceder a información ampliada. Los usuarios podrán recibir alertas y notificaciones importantes del lugar donde estén, avisos meteorológicos o alertas, o suscribirse al boletín de noticias quincenal de la asociación. Puedes descargarla en las plataformas de Android e iOS. Para más información, visita nuestra web o contáctanos. Ya estamos de vuelta en el podcast de APA. Hoy nos acompañan Borja Vidaurre y Fernando Fernández Aransay, socios de Aransay Vidaurre, un despacho de abogados especializados en la industria audiovisual con más de 30 años de experiencia, proporcionando servicios sobre propiedad intelectual y derechos de imagen, y esta compañía es patrocinadora de APA. Borja, Fernando, bienvenidos a este podcast. Muchas gracias. Muchísimas gracias Estupendo. por tenernos en consideración. Bueno, ¿podríais contarnos cómo fueron vuestros inicios como despacho de abogados y cómo os metisteis en el sector audiovisual? Tanto Borja como yo, cada uno de nosotros tenemos ya por edad más de 30 años de experiencia en este ámbito. En mi caso, y luego le cedo la palabra a Borja, en mi caso empecé desde el Ministerio de Cultura a mediados de los años 90, siglo pasado, en cuestiones de propiedad intelectual al cargo de la Secretaría General Técnica, pasé luego por algún despacho de abogados y por Antena 3 de televisión, y de ahí a la distribuidora y productora independiente Aurum Producciones, ya extinta, como directora de asesoría jurídica, y tras ese periplo por diversos papeles de la industria, finalmente me puse por mi cuenta, ya como abogado independiente, con el bagaje de haber desempeñado el rol jurídico en diversos ámbitos del sector, como digo, y andando 2 años, Borja y yo, que veníamos colaborando de manera abierta durante un tiempo, decidimos asociarnos y crear el despacho en el que seguimos. Borja. Bueno, en mi caso, yo estudié la carrera de Derechos sin mayor gloria ni menor pena. Luego hice el máster de asesoría jurídica de empresa en el Instituto de Empresa, que es lo que me animó a ponerme por mi cuenta desde el principio, a montar despacho desde el principio. Y desde el principio, uno de mis principales clientes fue un medio de comunicación, que ya ha mencionado Fernando, y por tanto la especialización en derecho audiovisual ha sido por recorrido, por haber estado siempre en contacto con este tipo de asuntos, porque el principal cliente que tuve desde el principio fue ese medio de comunicación y yo lo que llevaba era asuntos contenciosos, tribunales, mucho honor, intimidad e imagen, mucho pleito al respecto. Muy pocos pleitos suele haber sobre propiedad intelectual, se solucionan las cosas anteriormente, contenciosos por sanciones por publicidad, por los temas de las emisoras de radio, etcétera. Y de ahí lo que tuvimos es la oportunidad de conocer a mucha gente en el sector que nos ha ido contratando a lo largo de los años distintas productoras y muchos medios. La verdad es que hemos tenido relación con productoras bastante importantes, pequeñitas o grandes, que han hecho trabajos preciosos. Y hasta aquí hemos llegado, desde el año 96 yo también. No está mal. No está mal. ¿Y vosotros dos cómo os habéis unido para formar el despacho conjunto? Pues nos conocimos por trabajar para Antena 3 y desde el principio nos llevamos bien, nos confiamos el uno en el otro, tenemos criterios parecidos tanto en la forma de afrontar los asuntos como en el estilo de vida que queremos llevar, que también es importante. Socio desde el año 2011 o 12 o algo. Un poquito antes. O antes. Porque la ley es la ley, pero luego la forma de interpretarla, cada uno tendrá su maestrillo, tendrá su librillo, ¿no? Más allá, yo creo que de cómo afrontar con la ley los problemas de los clientes, que en eso sí que comulgamos, ¿no? En la honestidad y en el tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Y buscar soluciones para los clientes, pero soluciones que no les generen problemas en el futuro.
Es verdad, y eso lo dice mucho Fernando, y probablemente sea una de las cuestiones que siempre tenemos que andar, pues no quiero decir reprochando, porque es una palabra muy fea, pero siempre tenemos que poner mala cara porque nos llegan muchos asuntos a posteriori, cuando el problema ya está encima de la mesa, cuando lo único que podemos aportar es un intento de que el mal sea el menor o intentar dar una solución que a lo mejor es inviable, ¿no? Porque ya no tiene solución. Por eso lo que nos gusta más es estar desde el principio apoyando a las productoras, resolviendo. Exacto. ¿En qué momento exacto de un proyecto audiovisual ingresáis para empezar a brindar vuestros servicios? ¿Cómo es vuestro trabajo con una productora? Que entramos cuando el cliente quiera. Y a nosotros nos gusta entrar desde el principio. O sea, si tú, productora, nos pones encima de la mesa tu proyecto, pues podremos sacar nuestras peguitas, entre comillas, porque siempre parece que los abogados estamos para poner problemas, para poner pegas, para No, todo lo poner. contrario. O Mi sea, experiencia nosotros, no es así, ¿eh? claro, es verdad que trabajamos, por ejemplo, mucho con producciones de contenido pues en directo, que se quieren utilizar imágenes o contenidos sobre los que muchas veces no se tiene autorización, documentales con riesgo porque se está utilizando la imagen de personas y entonces dices, joder, es que tú solamente me pones pegas. Y dices, hombre, no es que pongamos pegas, es que La ley es la ley. y ambas partes, de productor y abogado, remamos en la misma dirección. Pero el que rema está a cada lado del barco y rema de diferente manera, pero el objetivo es el Y el mismo. desconocimiento de la ley no exime de su Eso está claro. incumplimiento. Eso está claro. Perdón, esa es la cuestión. Y no, simplemente quería señalar que aunque Borja está tomando como referencia para los ejemplos, y es lo más común, productoras, nuestra clientela y el rango de nuestros servicios no se limita solo a productoras. También trabajamos en distribución, agencias de ventas, medios de comunicación, personas físicas en el ámbito audiovisual, pero también, por ejemplo, en el ámbito de las músicas, empresas proveedoras de servicios de asesoría musical o de recursos musicales, también de edición literaria, etcétera. Está muy bien, sobre todo cuando una empresa nace, una productora nace, que todo ese conjunto de contratos iniciales de base, contrato de actor protagonista, contrato de actor reparto, contrato de directora, o sea, contrato de técnico autor, que puede ser guionista, músico, director, contrato de técnico base, contrato de localizaciones, contrato de cesión de imágenes, contrato de figuración, contrato de proveedores. Al final tienes un cúmulo de contratos base que necesitas para arrancar y empezar a hacer las negociaciones y luego ese seguimiento, porque anda que el seguimiento con actores no tiene tela Con, marinera, ¿no? con todo, pero ahí hay una cosa, con permiso, Borja, y es que tan claramente como la gente se representa a la hora de afrontar un proyecto audiovisual, la necesidad de presupuestar determinados servicios, que pueden ser desde el catering de la comida de los equipos de Exacto, un producción contrato de proveedor, hasta el alquiler de una oficina de coordinación de por producción supuestísimo. o un dinero para adquirir los derechos de una obra que se quiere adaptar o lo que sea, a menudo la gente olvida que lo mismo ha de predicarse respecto a los servicios jurídicos. Son una necesidad en un entorno legalmente muy complejo que deben ser provistos adecuadamente por los responsables de definir el presupuesto y el proyecto. Por eso, como decía Borja, es más interesante y más agradable poder estar desde el principio cuando uno le puede decir, oye, este plan que tienes, este rumbo, jurídicamente tiene que pasar por estas boyas, evitar estos cabos, no sé qué, no sé cuántos, que cuando ya nos subimos a un tren en marcha, situación en la que pueden pasar dos cosas, básicamente. Uno, que el tren esté bien dirigido, nos subimos y contribuimos en ese esfuerzo, en remar, como dice Borja, para llegar al puerto, y entonces está bien. O a veces uno se sube a un tren porque le llaman, porque ven que el tren se bambolea o está amenazando descarrilamiento y Borja y yo hacemos lo que podemos, Borja y yo y los demás abogados en situaciones análogas. Y intentamos que el tren no descarrile o que si descarrila inevitablemente, pues que no haya más daños que los Y inevitables. sobre todo en nuestro sector audiovisual, que es algo muy concreto con nociones que tienes que tener muy claras desde el principio porque abarca
un conjunto legislativo complejo con propiedad intelectual, protección de Honor, derechos imagen. de autor, protección de derechos de datos, protección de derechos de imagen. Es un entorno bastante Obligaciones complicado, mercantiles. entre comillas. No escativo como serán el resto de los sectores, pero el audiovisual son demasiados espacios donde tener hay un marco legislativo diferente, ¿no? Es un ámbito especializado como hoy en día lo son casi todos. El cúmulo de normas que hay y la complejidad de las interacciones sociales justifica, pues eso, que exista un entorno jurídico ya muy afinado respecto a las labores que cada uno desarrollamos en nuestros sectores. Y la prueba está en que, igual que los que uno no va al dentista para que le vean una catarata del ojo, pues en la abogacía uno debe ir a un experto en propiedad intelectual, en audiovisual, en lo que sea. A ver, hay un tipo de productora que sí que le gusta tener el asesoramiento constante y entonces lo que tiene es un contrato con nosotros de asesoramiento habitual y entonces esa productora siempre tiene desde el principio la posibilidad, ante cualquier duda, acudir al despacho y hacer consultas. Pero sí que hemos visto muchas veces que hay productoras que hasta que no empieza la producción y no tienen el presupuesto aprobado, la ayuda correspondiente para poder hacer las gestiones, pues a lo mejor todo el desarrollo se lo han trabajado a pelo y entonces ya llegan las cosas con ese... Y con ayuda de ChatGPT. Pues ahora mismo bastante, y además es desagradable, te lo diré, porque el encontrarte que alguien te está diciendo lo que tienes que hacer porque le ha preguntado a ChatGPT y entonces ya le han contestado y después esta contestación no la ha hecho esta persona. Esto del ChatGPT en ese aspecto es como solía haber unos manuales que se llamaban el médico en casa. Bueno, el médico en casa puede ser una buena ayuda para que te sitúe, te ubique, a lo mejor evalúes la gravedad de una situación, o si, insisto, estás en alta mar y no hay nadie más, pues bueno, te encomiendas a lo que te digan ahí. Pero claro, dar por bueno lo que te diga Internet, ya sabemos que no es una buena idea, salvo que tengas criterios propios profesionales para valorar lo que te dicen y que esa información que antes encontrábamos nosotros a pedales, digamos, en Internet, ahora te venga resumida por un motor de búsqueda de recombinatorio. La De inteligencia turno. artificial no es inteligencia, es sencillamente lo mismo que teníamos, solo que hace una recombinación y una búsqueda más potente con unos criterios. La situación no ha cambiado desde ese punto de vista. Puede ¿A ser útil. vosotros os ha influido la incursión de la inteligencia artificial? Hombre, es una realidad que se manifiesta en nuestro ámbito profesional principalmente de dos maneras. Uno, como herramienta propia que utilizamos los juristas para ayudarnos, porque en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, poder disponer de motores de búsqueda tan bien organizados que nos facilitan consultar la legislación, consultar la jurisprudencia, que son las sentencias de los jueces, consultar la doctrina, los artículos de otros profesionales que hablan sobre temas específicos, es una ayuda enorme, que ya Enorme. teníamos en cierto modo antes, pero, insisto, igual que antes teníamos Internet y nos daba información y ahora la inteligencia artificial nos da esa información recombinada, hemos hecho ese mismo paso. Y la otra vertiente de la presencia de la inteligencia artificial en el ámbito de nuestro trabajo es la que utilizan los clientes, productoras. Ahí es donde os iba a preguntar, ¿habéis tenido casos de uso de consultas de inteligencia artificial? Y ahora además en junio Europa acaba de decidir que las imágenes generadas por inteligencia artificial tengan su propia marca de agua. Vamos a ver, o sea, sí, ahora está en boca de todas las productoras, de las agencias de publicidad, de las productoras de musicales, de las productoras que tienen sus propios contenidos, está en boca de todos qué podemos hacer con esto y, como siempre, cuánto nos podemos ahorrar por la utilización de estos medios, que es uno de los objetivos lógicos de una empresa que tiene ánimo de lucro como tal, es así. Y lo que hay es enormes dudas de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Entonces, sí que se nos ha consultado bastante, tanto para qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos o qué es lo que nos pueden dar los que están generando contenidos con estos medios, ¿no? Y nuestra respuesta es, todavía, aunque las normas no estén definidas negro sobre blanco absolutamente, es que todo el sentido jurídico común de tiempos pasados es el que responde a las preguntas que nos hacemos hoy y es el que estamos seguros de la manera en que las normas van a responder a esas consultas, ¿no? Entonces, lo que no se podía hacer antes porque no se tenían los derechos sobre los contenidos, sigue siendo lo mismo que no se puede hacer ahora a través de la inteligencia artificial. Entonces, lo que hay que ir viendo es
quizás caso por caso es más fácil de contestar a las Como siempre. situaciones que intentar hacer reglas que puedan servir para, ya te digo, que son esas de sentido común de antes. ¿Tenías los derechos sobre estas imágenes para meterlos dentro de tu producción audiovisual? ¿Los tienes ahora para generar unos contenidos nuevos? La Claro, respuesta dentro de nuestro foro de socios de directores de producción y productores, tanto ejecutivos como dueños de empresa, que también a ver los hilos, dentro de nuestros socios, ellos tienen siempre la misma sensación y es que las inteligencias artificiales que conocemos hoy en día 2026, ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, etcétera, han sido entrenadas sin transparencia, sin Claro, permiso y sin remuneración. claro. Si nosotros metemos esos inputs, ¿vale? Y nosotros tenemos todo autorizado por nuestros actores, por nuestros técnicos, por nuestras obras que vayamos a utilizar y tenemos todo súper autorizado para generar X, ¿esos outputs son legales? Pues depende. El otro día, una de las consultas que nos hacía era pues una empresa que se dedica a hacer sintonías musicales, ¿no? Y decía, es que ahora me viene el cliente diciendo que quiere esto. ¿Cómo que quiere esto? Que quiere esto que él mismo ha generado a través de inteligencia Uno o lo que sea, un audio o No, donde sea. claro, dices, joder, ¿y qué podemos hacer? Claro, nosotros lo que podemos hacer es mejorarlo, producirlo con una mejor calidad, etcétera, ¿no? Pero me están trayendo el producto. Y la contestación es, si el cliente te trae ese producto ya hecho, esa creación, vamos a ponerlo entre comillas, el responsable de esa creación es el cliente. Entonces, tú ya no puedes asumir la responsabilidad de que esa sintonía que tú le estás generando al cliente habitualmente, como venía siendo hasta la fecha, te responsabilizas de que tú eres el autor, te responsabilizas de que no es ningún plagio, te responsabilizas de cualquier reclamación que se le pueda hacer al productor que ha incluido su sintonía en su producción, ¿no? Ya no puedes hacer eso, porque es que no sabes de dónde ha salido. Y Y entonces, sobre todo, ¿permite registro? sí, o sea, yo entiendo que sí, pero que es de O hecho. sea, la inteligencia artificial va a ser autora entonces de lo que No, genera. No lo es, pero de hecho sí. Quiero decir, al final hay una persona detrás. Y esa persona que ha generado algo en base a los inputs del putupurrupu y del entrenamiento putupurrupu, ¿va a ser entonces autora de algo? Sí, es mi opinión, ¿eh? Vuelvo a decir lo mismo. Fernando está moviendo la Sí, cabeza no, aunque no pero le hombre, va veáis. a ser autor de una obra transformada, de una obra sí, derivada, para la no, que habrá que ver si tenía autorización. claro, pero déjame que termine la exposición. Por eso estamos juntos, Fernando y yo, porque no opinamos de la misma manera en muchas cosas En todo. Claro, y a nuestros dejarme que clientes, genere un poco de claro, controversia, y que es bonito a escucharos. nuestros clientes les encanta. No, yo lo que quiero decir es que al final, si hay una persona creativa que utiliza unas herramientas para acabar generando algo que se pueda considerar una obra, la aportación de esa persona, si es creativa, hace que el titular de esos derechos de autor sobre esa obra sea esa persona. El ejemplo es muy sencillo. Si tú haces un pequeño arreglo de una obra que está en dominio público, cosa que es legal, el autor de esa nueva obra, de esa obra transformada, es el autor que ha incluido el pequeño arreglo. Entonces, si hay una creatividad a la hora de desarrollar a través de la inteligencia artificial una obra, quien aporta esa creatividad es el titular del resultado. Que pueda considerarse que está utilizando, reconfigurando, utilizando cosas ajenas y que no tenga derecho a utilizarlas, eso es otra batalla. Pero ante la pregunta inicial de si se puede ser autor de obras que han sido generadas con la herramienta de inteligencia artificial, yo entiendo que sí. Y luego está la cuestión de hecho, que es que autor de una obra es quien aparece con la obra en la mano y dice que es autor de una obra. Esto ha sido así siempre. Luego puede ser que es que no era el autor de la obra, porque incluso a veces que el autor de la obra original ha dicho, mira, vas a salir tú adelante, tú vas a sacar tú, vas a dar tú la cara y vas a ser tú el responsable. Y detrás de aquel hombre del siglo XVI, con nombres de machote, pues había una mujer creando algo. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces quiero decir, para poder discutirle a alguien que trae una obra y que dice que la ha creado él, hay que demostrar que eso no lo ha creado él porque lo ha creado una máquina. Entonces, de hecho, la apariencia inicial va a ser que quien presenta esa obra es el titular. Claro, desde Alianza Audiovisual, por ejemplo, también decimos del tema de la trazabilidad Claro. en el proceso, ¿no? Claro. Fernando, movías la cabeza. No, sí, con lo que ha dicho Borja estoy plenamente de acuerdo y creo que de cada 10 abogados especializados, 10 lo estarían. Claro, porque la nota diferencial es la creatividad que invocaba Borja. Cuando hay una aportación creativa que puede ser atribuida a una persona física, estaremos en presencia de una nueva obra. A lo que yo me refería es cuando la inteligencia artificial lo único que hace es recombinar otras cosas que ya existen y que ya tienen sus propios titulares de derechos, no está creando nada. Está recombinando algo
Y eso no deja de ser una transformación de obras anteriores, de la misma manera que es una transformación que yo coja una canción de algún grupo que me guste y haga una versión mía propia, sin más. Bueno, habrá un cierto grado de creatividad. Bueno, lo puede haber, puede que no, puede que sencillamente yo coja una canción de una cantante femenina, la cante yo con mi voz masculina y eso ya es un cambio que puede ser atractivo para un público, digamos, ¿no? Ahí no estoy más que transformando una obra previa para lo cual necesito en principio permiso del titular de la obra previa. Entonces, la inteligencia artificial, yo creo que el primer éxito de marketing que tiene es que se hace llamar inteligencia artificial, cuando a mi modo de ver, hoy por hoy es Bueno, una nosotros combinación. sí que desde APA comentamos tanto a los directores de producción, que son nuestros socios a la hora de poder tomar decisiones sobre este tema, y productores. Los productores están supeditados siempre al cliente. El cliente siempre va a ser una plataforma, siempre va a ser una cadena de televisión, etcétera, whatever, ¿no? Entonces, al final, el cliente manda. Si el cliente te deja usar o no te deja usar la inteligencia artificial Y, con y- o su protocolo, con o sus herramientas, es el y cliente final el que tiene la responsabilidad final. Justo, Aurora, los contratos de encargo que hacen ahora las grandes plataformas, o bueno, grandes, las plataformas a productoras, a menudo regulan qué uso se puede hacer o no de la inteligencia artificial para evitar, entre otras cosas, que la plataforma se vea con un avispero en las manos porque tenga ciertos productos sobre los que no se puede trazar si hay los permisos o no se han recabado, de dónde sale esto, si tú me lo has cedido pero podías o no podías, etcétera. Ojo, dicho todo esto, no estamos en contra de la inteligencia artificial, claro que Por no. Es supuesto, un no. No, sí, avance, como en su día pasamos de la máquina de escribir al ordenador y a todos nos pareció fenomenal exacto. y es mucho mejor, no tiene sentido quedarse con la máquina de escribir pudiendo tener ordenador, no tiene un O del sentido. cuaderno contable con lapicero Claro, y los directamente a la hoja colores, de ¿no? Excel de Claro, Microsoft. esto no hay que oponerse al progreso, pero sí hay que, uno, no sentirse deslumbrado por las luces que a veces el marketing siembra, que es su papel, están intentando vender algo y a veces parece que te están trayendo aquí un futuro que en realidad no es más que un presente versión 2.0, pero ya lo teníamos, ¿no? Y dos, los principios que sustentan la propiedad intelectual están establecidos desde hace ya, bueno, ese es el tercer siglo en el que entramos con ellos en marcha y en general no varían el sustrato. Luego su aplicación concreta a la sociedad y al entorno de un tiempo considerado históricamente, etcétera, claro que cambian y claro que hay que adaptar y claro que el derecho va siempre por detrás de la realidad y tiene que hacer un esfuerzo para no quedarse muy atrás, ¿no? Pero, insisto, hay muchas cosas que no deben dar lugar a deslumbramientos o sobre todo a la asunción falaz y errónea que tiene la gente de decir, bueno, como esto parece que es nuevo, no habrá derecho, habrá una laguna legal, las Vamos a cosas no embarrarnos funcionan un así. poquito, si me permitís, y si no, pues me decís, Aurora, ahora no puedo contestar. Imaginaros que os viene un cliente que está trabajando para Televisión Española. Televisión Española lo que dice es que se puede utilizar la inteligencia artificial siempre con sentido común, siempre con autorización nuestra y siempre que el reglamento y la ley española sobre inteligencia artificial se cumpla a rajatabla, ¿no? Imaginaos que es una secuencia pequeñita dentro de, pues, de una serie o de una película, me da igual, pero que es una secuencia que tiene tanto imagen como sonido y que da la casualidad de que en esa secuencia, tanto la imagen o de la segunda pantalla, por ejemplo, un señor que está viendo un dispositivo móvil o la televisión y esa imagen de segunda pantalla está integrada con inteligencia artificial y que el sonido que escucha es una canción generada con inteligencia artificial. La imagen es fácil poner una marca de agua, como se están exigiendo, si no la pones te pueden multar hasta no sé cuántos miles de euros, pero ¿cómo pones una marca al sonido generado por inteligencia artificial? Varias cosas a lo que planteas, ¿eh? Y que también lo has hecho al principio, que es lo del cliente, nosotros como productores y el cliente, cadena de televisión o plataforma o el distribuidor y al final en el modelo de producción en España, además el que pone el dinero y que se queda con todos los derechos de propiedad intelectual sobre las producciones que hacemos y no somos una productora de cine que asumamos esas responsabilidades y vayamos a... Lo más importante de todo, ¿quién es el responsable de las reclamaciones? En el contrato de producción habitual, de encargo de producción habitual, la productora, además de ser el que friega los platos con sus propios platos, se queda con todas las responsabilidades ante las reclamaciones ante terceros, ¿no?
¿Vale? Entonces, quiero decir, el contrato podrá decir lo que ponga y según lo has definido, que lo has definido bastante bien, lo que pone es que haz lo que consideres oportuno, pero cumple con las normas. Ah, qué fácil es decir eso, ¿no? ¿Por qué va a decir eso el contrato? Porque al final te va a hacer a ti responsable productora de lo que estás haciendo. Te abro la puerta a hacer lo que consideres, no te digo lo que no puedes hacer, pero tú vas a ser responsable de si hay una reclamación. Entonces, primer paso, somos los responsables, tenemos que decidir qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, porque si luego mañana esa imagen que aparece en la pantalla, y no quiero dejar de hablar de tu pregunta concreta, de cómo avisar de que eso está generado por inteligencia artificial, porque no me basta que esté generado por inteligencia artificial y decirlo y cumplir con esa pequeña norma de hacer constar que eso es así. Es que, ¿qué es lo que ha generado la inteligencia artificial? ¿Qué imágenes son esas? ¿Qué música es Claro, esa? aquí entramos ya directamente, igual que hacemos un clearance Eso es, sobre eso es. licencias musicales, obras de arte, libros, marcas, etcétera, sobre todo el proyecto audiovisual, ahora tenemos que hacer un clearance también de lo que se genere con inteligencia artificial, tanto en imagen como en sonido, de todo el Absolutamente, proceso, de todos los prompts que han sido suficientemente absolutamente, iterados para tener valor creativo, ¿no? absolutamente. Exacto. ¿Y de dónde está bebiendo? O sea, ¿qué datos ha cogido para sacar esas imágenes que ha creado? Entonces, por sentido común, si no sabemos qué es lo que ha hecho, no podemos confiar, no podemos Pero es que lo del responsabilizar. suficiente valor creativo tiene su INRI. Cuando decíamos antes que se puede llegar a ser autor, pero que seas autor porque has tenido una aportación creativa, no significa que lo que has generado sea tuyo, porque si lo has generado a partir de infringir los derechos de autor de un tercero, no lo puedes hacer, ¿vale? Son cosas distintas, ¿no? Son puntos de vista distintos. El punto de vista sobre el que yo quiero reforzar el asunto es qué es lo que se está generando y de dónde ha salido. Si no sabemos de dónde ha salido, no podemos responsabilizarnos. No tiene sentido responsabilizarnos. Tenemos que tener mucha certeza de qué es lo que se está utilizando para generar eso. Vienen muchas preguntas ahora que son los recursos propios, ¿no? Y dice, pero gente de Televisión Española te dice, mira, puedes utilizar todos mis recursos para generar propiedad intelectual, para generar unas imágenes, porque son míos, yo los tengo, yo te los dejo o te los vendo. Y añado la coletilla que has dicho tú, pero eres tú responsable de cumplir con las normas. Fenomenal. ¿Qué quiere decir eso? Que Televisión Española o la productora que tiene todos sus contenidos y los pone a disposición de su máquina para generar nuevos, no te está diciendo a ti, productor externo, que tenga los derechos para utilizar esos contenidos para generar producciones nuevas o contenidos Claro. nuevos. Quiero decir, un actor del año 70, en una película del año 70, no tenía ni puñetera idea de la existencia del futuro iba a existir la inteligencia artificial y que iba a ser posible con sus rasgos, con su actuación, generar un nuevo contenido que ya no es su cara. Yo no te estoy diciendo ni que sea su cara, sino simplemente sus movimientos. No sé, la cesión que ese actor pudiera dar en su momento, por muy amplia que fuera, lo que tenemos claro es que no estaba abarcando algo que no sabía lo que era. No puedes Está ceder claro. algo sobre algo que no sabes lo que es. Hay un riesgo enorme de que haya un vicio, que se puede considerar que hay un vicio del consentimiento respecto a lo que se está cediendo. Si es que no sabía que era esto. Una cesión de derechos de imagen, la más amplia que quieras. Incluso la voy a poder utilizar para cualquier programa, para cualquier producción. No tengo ningún problema. Pues cuidado, habrá que ver después qué es lo Para que todo el sale, ¿no? mundo. Incluso en medios que estén por crear. Esa cláusula me encanta. Pues cuidado, tampoco eso vale. Entonces, esa es una de las preguntas que también están haciendo las grandes productoras o los grandes retenedores, por llamarlo de alguna manera, de contenidos, es ¿qué puedo hacer con lo mío? Pues depende. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando a día de hoy? Que sí que se están llevando a los contratos cláusulas sobre la utilización de esos contenidos para generación de nuevos contenidos, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues de la manera que todos podemos pensar, reservándose los derechos. O sea, lo normal es que un actor no ceda sus derechos para que se pueda generar. Eso es lo normal. Y si los llega a ceder, lo querrá cobrar. Bueno, el artículo 13 del nuevo Real Decreto, que no sé si ha sido aprobado o no, es lo que permitía, ¿no? La negociación uno a uno, directamente, técnico a técnico, actor por actor, proveedor por proveedor, uno a uno de las cláusulas de inteligencia artificial que hubiera en el proyecto dependiendo del cliente que tuvieras. Pero es una buena intención porque al final si, salvo que seas Steven Spielberg, si te voy a contratar para mi producción como técnico de producción, seas director de fotografía, seas lo que sea, voy a querer que pases por estas condiciones y si no buscaré a otro. Y salvo que haya una respuesta combinada colectiva, es muy difícil conseguir oponerse a la fuerza negociadora arrolladora que pueda tener una plataforma. Entonces, Desde el punto eso de vista está bien que lo ponga y es necesario que lo ponga para tener un punto de apoyo legal y sostener una posición,
Ahora que esa posición prospere en una negociación desigual es muy improbable. Y en vuestro día a día os encontráis con diversas situaciones. Sin desvelar secretos confidenciales, ¿cuál han sido uno de esos retos legales más complejos que hayáis resuelto recientemente en nuestro sector audiovisual? ¿Y queráis contarnos? Pues estábamos repasándolo Borja y yo de cara a esta conversación y la verdad es que, aunque suene a cursi o a novelado o artificioso, nos gusta nuestro trabajo en general y nos satisface en general cuando logramos que el cliente obtenga lo que necesitaba. Una de las preguntas que hacemos siempre a los clientes es, bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, vienes aquí a contarme algo, no demos por sentado que yo voy a imaginar cuál es el objetivo. ¿Tú realmente a qué aspiras? Cuéntanoslo. Entonces vamos a ver cómo podemos llegar a ese destino que nos hemos trazado o quedarnos lo más cerca posible, ¿no? Hay casos complejos de cierta sofisticación técnica pura, como alguno que tenemos que lleva Borja en su vertiente procesalista, de recuperación de repertorios musicales frente a editoras musicales, en caso de compositores, algunos compositores muy destacados de música ligera española del siglo XX, que son muy técnicos, áridos desde fuera, si quieres, pero nos enseñan un montón sobre propiedad intelectual a los que estamos trabajando en ellos. Hay otros casos que nos complacen y que últimamente abundan más, que es los clearances que has mencionado tú antes. Cuando son clearances, ahora ya se hacen por defecto en prácticamente todas las producciones, pero cuando son producciones con cierto calado de trascendencia social o de polémica social, histórica, política, seria, hay muchas productoras de documentales que intentan hacer trabajos serios, pues esos son también muy estimulantes porque, de nuevo, reúnen en un solo caso muchas vertientes jurídicas y aspectos que no son fácilmente mensurables. La moralidad, claro. Claro, ahí uno tiene que hacer acopio de todo conocimiento que tenga y de la experiencia y del instinto, y a menudo Borja y yo, como decía Borja, nos sentamos a hacer el clearance de lo mismo y hay puntos en los que no estamos de acuerdo, ¿no? Y te das cuenta ahí de que hay que sopesar muchas cosas. Eso son, por poner solo un par de casos, son cuestiones interesantes, la verdad, y aprendemos un montón. A mí me gusta mucho, la verdad, todo esto que se responde por las caras. Siempre lo digo, porque dices, es que la respuesta no es sí o no, porque no hay una norma que regule esto. Y en temas de honor, intimidad e imagen, por ejemplo, la respuesta es de sentido común, porque la respuesta es anticipar la que daría un juez en caso de conflicto. Y un juez en caso de conflicto lo que hace es analizar el caso para ver quién tiene más poder, ¿no? Si el poder del derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión o el poder de los derechos personales del honor a la integridad de la imagen. Y eso se decide caso por caso. Lo que hablábamos antes, cuando la cosa no está autorizada claramente, cuando no es un actor que ha cedido sus derechos en un contrato, sino que es, oye, lo que estamos haciendo es generar un informativo diario, por ejemplo, ¿no? O generar un documental sobre las víctimas de acoso sexual, imagínate, ¿no? Entonces, o crear un documental sobre presos en la cárcel, no sé, ese tipo de cosas que dices, si no estoy consiguiendo las autorizaciones de todas estas personas, puedo llegar a utilizar esto y dejar satisfecho al cliente, porque tu opinión le parece que es inteligente, que es válida y que se va a poder defender en el futuro, y que la vas a tener que defender tú como abogado además, y confiar en ti, eso os genera mucha satisfacción, ¿no? A mí eso me gusta mucho. Dicen que la profesión de los abogados es muy aburrida, pero yo creo que no, ¿eh? Porque la conversación que estamos teniendo estáis dando la apariencia de todo lo contrario. Es retadora, motivadora, ilusionante y encima siempre tenéis que estaros llevando la contraria. Yo creo que es súper entretenido, ¿no? Por eso nos gusta el sector, que vamos, yo no tengo ni idea de lo que supondrá ser abogado de una entidad bancaria, pero quiero pensar que me lo paso mejor, no lo sé. Y si No, podéis decirnos en qué estáis trabajando actualmente, algún proyecto que os haga ilusión dentro del despacho. uno que sí nos gusta mencionar es que la relación que tenemos con otro de los asociados o patrocinadores de APA, que es Mrs. Greenfield, tenemos Ujú. una Qué relación guay. desde hace muchos años con fundamentalmente dos de sus socias, con Roda y Paloma, y aunque nuestra relación es desigual a lo largo del tiempo, pues son proyectos nuevos que han introducido aspectos nuevos en el sector, en el tratamiento de las producciones y demás,
en las que nuestra involucración nos satisface, ¿no? Porque ves ahí cómo se hacen cosas nuevas de la mano de mujeres muy entusiastas, muy Claro, válidas y el granito aprendemos, de ¿no? arena que hace siempre ilusión y que enorgullece, ¿no? Exacto. Esta es una cosa que queríamos mencionar. Hay otras cosas que nos gustan. Nos gusta mucho lo que el ejemplo también que hemos puesto, proyectos que sí tenemos de clearance cuando son cuestiones con cierta trascendencia social, porque ahí piensa uno modestamente que está aportando es un granito de arena en la construcción de algo que puede cumplir una cierta función social, ¿no? Y que está bien y que sociedad que construimos entre todos. O cuando ponemos orden, a veces, y a veces hay que llevar la contraria, o educar ayer mismo a un cliente que tenía ciertas aspiraciones y por desconocimiento pensaba que habrían de prosperar y cuando le enseñas un análisis frío y desapasionado de la cuestión, el hombre se da cuenta y dice, bueno, pues tengo que cambiar el enfoque de cómo llevo todo este asunto. Yo creo que es gratificante, y lo digo con sinceridad, pensar que la aportación que hacemos nosotros en nuestra función social de asesores jurídicos es útil y que va a dar Claro que sí que lugar lo a es. que ese proyecto esté mejor encaminado, evite problemas, evite herir innecesariamente a quien no lo merece, sea un resultado más adecuado a los objetivos que se trazaba su promotor y que la sociedad en conjunto pues se desenvuelva de una manera más armónica. Ya sé que suena grandilocuente, es una aportación minúscula, infinitesimal, pero la suma de todas esas aportaciones infinitesimales es la que construye lo cotidiano en cualquier lugar. Borja. No puedo más que decir que opino lo mismo que Fernando. Tenemos a clientes que hacen programas en directo en televisión que están todo el día consultándonos cuestiones inmediatas, ¿no? Es decir, dentro de una hora voy a sacar este reportaje, lo voy a enfocar de esta manera y sabemos que va a haber personas que se van a sentir heridas, ¿no? ¿Cómo podemos afrontarlo para que asumir los menos riesgos posibles? Eso es un trabajo diario que hacemos que nos gusta también, ¿no? Y además al que se le puede añadir la semilla que está diciendo Fernando, es que se trata de intentar evitar herir si no se tiene toda la razón y justificación para hacerlo, ¿no? A los demás. En esas estamos también, ¿no? Porque proyectos de audiovisual de ficción son más constantes, son más recurrentes, son más, desde el punto de vista del abogado, pues es más técnico, es de preparar los contratos, no hay grandes discusiones, está todo más o menos claro y también nos dedicamos a eso. Yo insisto en que es la otra pata a la que a nosotros nos genera más adrenalina, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para terminar, nos encantaría saber qué se siente formar parte de nuestra comunidad. ¿Qué significa para Arantxa y Vidaurre ser patrocinadores de APMA? ¿Cómo os ayuda a este vínculo directo con los profesionales de la producción? Hombre, nos gusta estar, y te dejo, luego te cedo la palabra y acabas tú, Borja, pero nos gusta sentirnos parte de la industria en la que trabajamos desde hace tanto tiempo. Pensamos que el elenco de asociados y patrocinadores que tenemos aquí es prestigioso, es útil, es Gracias. real, nos da una presencia entre profesionales serios y valiosos y también algunos son amigos y eso ya es en sí mismo un valor, Borja. Sí, por como os habéis oído hablar, pues yo creo que la podéis contestar vosotras mismas. A la pregunta, ¿no? Pues estamos subidos a un barco que nos gusta mucho y APA es ese barco, ¿no? Es una asociación que representa a personas que yo creo que comulgamos en esta forma de ver el trabajo y la generación de contenidos, pues es una cosa que mola mucho. Un verdadero lujo contar con vuestra experiencia y vuestro apoyo como partners en la asociación. Muchísimas gracias, Borja y Fernando, por acompañarnos hoy en el podcast de APA. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Que tengáis un buen verano y hasta el próximo podcast de APA, ya en septiembre. Muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Aurora, buen verano a todas. Pero antes de irnos, queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a Raquel Tineo del equipo de comunicación, a nuestros socios de APA quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y a Music Library y a Crest Music Library, que nos han dejado usar la música de librería que ha acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa.